Buenas tardes, Jessica, gracias. Gracias, profe, a usted. Bueno, de nuevo, buenas tardes, me presento. Soy Jessica González. Acá abajo está mi correo de contacto, por si tienen preguntas respecto a este tema que se les pueda generar más adelante. Por ahí se las puedo resolver. Al finalizar se los voy a dejar en el chat, ¿cierto? Para que lo puedan escribir o algo. El día de hoy les voy a mostrar el tema de las bases de datos. Más específicamente, las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Si tienen preguntas o dudas, también durante la capacitación, este será como el momento más adecuado para poder resolverlas, para que ustedes puedan preguntar todo aquello que les genera dudas o cualquier cosa. Me pueden interrumpir enseñando su micrófono, no hay ningún problema con eso. Voy a empezar entonces, digamos, con una parte conceptual, ¿cierto? De conceptos claves que es importante tener en cuenta para luego ya pasar a la parte práctica. Inicio. Jessica, disculpe. Claro, No sé si soy yo, pero yo le escucho como un feedback todo extraño. Sí, eso a veces se le pasa, profe, yo que ese computador. Son como los audífonos, yo creo. Buenas tardes. Hola, Juan Sebastián, buenas tardes. Ya inicia la capacitación. Sí, profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Nos están mostrando algo? Porque a mí no me aparece nada. Sí, están compartiendo la pantalla. Sí, estamos en la diapositiva. Si no la puedes ver, de pronto, si puedes salir y volver a entrar, porque a veces suele pasar eso. Sales de la reunión y vuelves a ingresar. Bueno, dale. ¿Vale? Listo. Inicio entonces con esta pregunta. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Digamos que como estamos en un ámbito mucho más académico, mucho más, por así decirlo, especializado, necesitamos información de calidad. Y buscando en Google o cualquier otro buscador, esa información ya no será la más apropiada. Porque Google arroja, digamos, muchas veces sitios web o páginas web o documentos que no cumplen con como esos criterios de calidad o de pertinencia al momento de realizar nuestros trabajos académicos. Por ejemplo, a veces no hay un autor presente, es decir, no sabemos la persona quién escribió eso, si es pertinente para el tema o no, si es experto en el tema también, o si es cualquier persona ahí. Tampoco tenemos muchas veces fechas visibles. Entonces, las fechas también son importantes de tenerlas en cuenta porque hay temas que actualmente se desactualizan muy rápido. Entonces, que algo que se publicó hace 10 años ya en este momento no nos va a servir. Y tampoco hay referencias. Es decir, no nos muestran de dónde tomó la persona esa información para escribir eso que está diciendo. Cosa que primero están cumpliendo con los derechos de autor y de nuevo no sabemos la persona de dónde tomó esa información. Digamos que son criterios importantes a tener en cuenta al momento de utilizar documentos, ¿cierto? Para empezar a usarlos en nuestros trabajos. Entonces, la información alojada en Google o en cualquier otro buscador no es tan pertinente, no es tan confiable. Entonces, ya en este ámbito necesitamos información que haya pasado por un proceso de revisión por parte de expertos y esto lo encontramos en libros o en este caso en bases de datos. Y estas fuentes están alojadas en bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento.
Digamos que generalmente cuando buscamos en las bases de datos vamos por los artículos académicos o científicos, pero es que en ellas también vamos a tener libros, vamos a tener congresos, noticias, archivos de audio, imágenes, vamos a tener muchas fuentes que me van a ir sirviendo a mí para ir desarrollando esos trabajos que me van a pedir en cada una de las materias. Existen dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto, como lo es Cielo, Dialnet o Redalic, y son de acceso abierto porque cualquier persona puede acceder de manera gratuita y sin loguearse o sin suscribirse por algún lado para poder buscar en ellas. Y luego están las de suscripción. Las de suscripción son de pago, es decir, para poder buscar en ellas hay que realizar cierto pago o cierta suscripción para poder buscar y acceder a los documentos. Esas son las que tenemos en la biblioteca. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar por ellas, porque la universidad ya lo hizo por ustedes, la universidad ya pagó para que ustedes puedan acceder solamente con su usuario y contraseña institucional a esas bases de datos. También hay bases de datos que son específicas, es decir, que entran solamente en un área del conocimiento, entonces hay unas que solamente tienen temas de, no sé, historia, hay otras que tienen temas de contaduría, otras de educación, y hay otras que son multidisciplinarias. Cuando digo multidisciplinarias es porque abarcan diferentes áreas del conocimiento, entonces que abarcan temas de historia, de economía, contaduría, administración, no sé, de química y demás. Es decir, son como más generales. También es bueno más o menos conocer cuáles sí o cuáles son más específicas, cuáles son más generales, porque a veces suele pasar que cuando vamos a buscar en una, ¿cierto? Yo la hablo y no miro bien de qué se trata, no la investigo bien, porque digamos que de cierta forma uno también tiene que investigar esas bases de datos. Entonces cuando voy a mirar una y voy a buscar mi tema, no sé, por ejemplo, a buscar algo sobre historia, pero yo abrí una base de datos que se enfoca en contaduría, claro está, y no me va a aparecer nada relacionado con mi tema. Entonces, de cierta forma, estoy perdiendo mucho tiempo, entonces es bueno también identificarlas y saber más o menos qué áreas abarcan y cuáles no. Como buscar en las bases de datos es muy diferente a buscar como uno lo hace en Google, ¿cierto? Digamos que uno en Google, cuando tiene una pregunta, pone la pregunta tal cual. ¿Cómo puedo llegar a tal banco? ¿Cierto? En las bases de datos esto es muy diferente, ellas manejan otra dinámica totalmente distinta. Entonces yo antes de empezar a realizar esa búsqueda en ellas, yo necesito responderme una serie de preguntas referente al tema que voy a investigar. Esta serie de preguntas es lo que se le llama una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda me permite a mí organizar mis ideas de nuevo referente al tema que voy a investigar y también para yo poder obtener mejores resultados cuando realice la búsqueda en las bases de datos. Entonces, la primera pregunta que yo necesito responder es ¿qué tema? ¿Cierto? ¿Qué voy a investigar yo? Si es algo que ya conozco o si es totalmente nuevo para mí, ¿cierto? Si ya posee un conocimiento previo o si es algo que nada que ver, que va a ser la primera vez que lo investigue, dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo. También, por ejemplo, si necesito buscar, ejemplo, sobre el conflicto armado, entonces ya sé que es más fácil, voy a buscarlo en una biblioteca o en una parte donde se especialicen en esa parte del conflicto armado. Y voy a buscar estadísticas, entonces claro está, me voy a la parte en aquellas páginas que manejen toda esta parte de estadísticas. Les digamos que estas serían mis primeras preguntas, este sería como el primer paso, por así decirlo, el tema en sí. El segundo es qué palabras claves voy a utilizar yo. En las bases de datos se busca por palabras o términos claves. Y estas palabras claves o estos términos yo los encuentro en tesauros. Los tesauros son aquella herramienta que me ayuda a mí a encontrar muchas veces como el término más adecuado de cierta palabra que yo utilizo cotidianamente mucho. Por ejemplo, profesor.
Yo profesor la utilizo todo el tiempo, todo el día, todos los días. Cuando voy a buscar en el tesauro, la voy a poner ahí, él me va a decir a mí que el término más adecuado es docente. Y así lo puedo hacer con las palabras que yo esté buscando o con los temas que yo esté realizando. Los tesauros me sirven a mí para eso. Existen también diferentes tipos de tesauros sobre diferentes áreas del conocimiento. El que ustedes ven acá se llama tesauro de la UNESCO. Llama que es un poquito más enfocado a la parte de ciencias sociales, pero también puede abarcar algunos de sus áreas. Donde de todas formas pueden buscar el tesauro de ingeniería, tesauro de contabilidad y así. También el tesauro me arroja a mí términos relacionados. Esos términos, tanto el que yo utilizo cotidianamente como los términos relacionados me van a servir a mí. Más adelantico, ahorita les voy a decir por qué. Y los diccionarios especializados me sirven para yo encontrar esa definición sobre esos términos. Porque yo no puedo empezar a buscar sin tener claro qué tema voy a buscar, o sea, qué es lo que es eso. Yo no puedo ir a la base de datos, no sé, por ejemplo, busquemos desarrollo de software, yo no sé bien qué se trata de eso. Entonces yo tengo que buscar primero una definición pequeña en diccionarios especializados o diccionarios de manera general sobre eso, porque si no, entonces voy a empezar a leer documentos o artículos y los cuales no voy a entender. El tercer paso, la tercera pregunta es qué tipo de limitantes voy a utilizar yo, ya sea por periodo, es decir, qué cantidad de años voy a abarcar, si quiero los últimos 10 años, los últimos 5, los últimos 20, el último año, qué área geográfica también. Es bueno también delimitarlo muchas veces por área geográfica porque digamos que hay temas que son muy generales, por ejemplo, cambio climático, el cambio climático se ve por todo el mundo, entonces si lo quiero de manera general o si lo quiero, no sé, en un área en específico, por ejemplo en Colombia o en América Latina o en Asia. Y también establecer qué tipos de fuentes voy a recuperar yo. Pero recuerden que no solamente tenemos en las bases de datos artículos de revistas, sino también libros, periódicos, tesis, videos. Entonces, ¿qué tipo de fuentes voy a recuperar? Si solamente quiero los artículos, si solamente quiero los libros, si quiero todo menos tesis. Digamos que eso también es algo importante a realizar. Y ya el cuarto paso de la estrategia de búsqueda sería definir y utilizar qué conectores booleanos voy a usar yo en la búsqueda. Los conectores booleanos me permiten a mí especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Son tres: and, or y not. Acá como los ven, ¿cierto? And, or y not, siempre así en inglés. Siempre se tienen que utilizar así en inglés y preferiblemente siempre en mayúscula. Cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el and me busca los documentos que tengan ambas palabras o muchas veces también une ambos términos. Entonces yo estoy buscando sobre el conflicto y las víctimas. Entonces, conflicto en víctimas. Yo busco sobre, no sé, el conflicto armado en Colombia. Entonces, conflicto armado en Colombia. El OR me busca los documentos que tengan cualquiera de las palabras. Y además que se utiliza más que todo para sinónimos o términos relacionados. Entonces recuerden que yo les estaba diciendo ahorita que las tesauros también me arrojan a mí los términos relacionados, ellos me van a servir a mí, y también las palabras cotidianas que yo utilizo día a día. Entonces ya sé que docente es mi término más adecuado, pero de todas formas, si yo no busco por profesor, van a haber documentos que hayan utilizado la palabra, que solamente hayan utilizado la palabra profesor, y si no busco por esa palabra, no me van a aparecer a mí, a pesar de que sean lo mismo, o a pesar de que traten lo mismo. Entonces tengo que buscar también por sinónimos. También a veces sirve cuando son plurales y singulares. Entonces docente o docentes, si solamente busco por docente, la base de datos literal me va a traer con la palabra docente. Entonces también tengo que poner, en caso que apliquen, singulares y plurales. Y cuando voy a buscar en dos idiomas, no sé, docente o teachers.
Y el not es para excluir, es decir, para que no me busque a mí sobre ese término. Entonces, yo quiero buscar sobre la depresión, pero lo quiero buscar la depresión en niños o en adultos, pero nada que tenga que ver con adolescentes. Entonces, depresión not adolescente. De esa forma, con el not y luego pongo el término, excluyo esa palabra, entonces ya sé que la base de datos no me va a traer documentos con ese término. En resumen, entonces serían estos 4 pasos de la estrategia de búsqueda: mi tema, las palabras que voy a utilizar, la limitación, ya sea periódica, geográfica o fuentes, y definir los conectores booleanos. Ya unas recomendaciones finales sería evitar preposiciones y conectores en la búsqueda, es decir, evitar palabras como las, los, en, y, de, para, o. Para eso se hacen como reemplazo muchas veces los booleanos, porque si yo busco por, no sé, los docentes en América Latina, ella muchas veces, o me va a traer muchos documentos que tengan la palabra los, está un montón, o a veces me traen muy poquitos que también tienen solamente la palabra los y que nada que ver con mi tema. Entonces sí es mejor evitar esas preposiciones y esos conectores en las búsquedas. Buscar de 3 a 5 palabras claves o utilizar de 3 a 5 palabras claves, no solamente quedarme con una. Si me quedo con una, van a haber otros documentos que se relacionen o que ya que tratan el mismo tema, pero que utilizaron otras palabras, y si no busco por ellas, no me van a aparecer. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Las comillas se utilizan cuando yo tengo como 2 o a veces 3 palabras y las quiero de manera tal cual, ¿cierto? De manera exacta. Entonces, por ejemplo, yo quiero sobre cambio climático. El cambio climático iría en comillas. Medio ambiente iría en comillas. Quiero sobre, no sé, contaduría pública iría en comillas. O sea, siempre que tengan como 2 palabras y las quiera tal cual en la búsqueda, pónganlas siempre en comillas. El inglés es el lenguaje universal, entonces cuando yo busco en inglés, los temas van a estar, o los resultados van a estar mucho más actualizados y también serán muchísimo más. Generalmente se publica mucho más en inglés que en español, entonces claro, la literatura es mucho más amplia y hay mucho más, o están mucho más actualizados, y a veces digamos que hay temas que en español casi no se publican o que son muy poco tratados, pero que en inglés sí son muchísimo más tratados. Entonces también es importante que ustedes realicen el ejercicio de buscar por ambos idiomas, tanto en español como en inglés, para que vean cómo también hay diferencia. Leer el título, el resumen de las palabras claves. Esto es para saber si la información que voy a buscar o lo que voy a empezar a leer me sirve o no, ¿cierto? No empezar a leer los documentos así, como así, porque luego de cierta forma me guío solamente por el título y luego por allá en la mitad o al final me di cuenta que ese documento no me sirvió. Cambio por estos 3 aspectos y veo que coinciden con lo que yo sí necesito, ahí sí paso a leerme el artículo o el documento en sí. Y ya por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Mientras vamos con la capacitación, les voy mostrando algunas para que ustedes les saquen bastante provecho a ellos, ya que son muy útiles para todos ustedes. No hay de preguntas, me voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman cuando la puedan ver, porfa? Si ya la ven ahí. Sí, ahí se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, para acceder a las bases de datos que tenemos en la biblioteca, nos vamos al tda.edu.co. Ustedes tienen varios caminos para acceder a esas bases de datos y plataformas de libros electrónicos, porque también hay libros electrónicos. Una de ellas es por parte. Le dan acá en biblioteca, bajan un poco, entonces acá dice
encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos en suscripción, o por estos botoncitos también. Allá acá generalmente encuentran toda la información de la biblioteca. El segundo circulito dice bases de datos de suscripción y libros electrónicos. Un camino, digamos, un poquito más directo, más rápido, sería usuarios, campus TDA, o directamente ingresan a campus.tda.edu.co también, y les va a arrojar también a esta misma página, de nuevo campus.tda.edu.co, y acá al lado superior derecho, aquí van a ingresar su usuario y su contraseña y le dan ingresar ahí. Ese es el único usuario, la única contraseña que les va a pedir a ustedes para buscar en las bases de datos o en las plataformas de los libros electrónicos. Le dan clic en este botón, que es bases de datos y libros electrónicos. Y acá dice bases de datos académicas para la comunidad universitaria. Es decir, recuerden lo que les decía, que el Tecnológico de Antioquia ya pagó para que ustedes puedan acceder a estas bases de datos de estas plataformas de libros de manera gratuita, y que no van a poder buscar en ellas, digamos que la van a buscar en Google, no pueden buscar en ellas porque son de pago, y solamente por pertenecer al TDA lo pueden hacer, solamente con su usuario y su contraseña. Solamente es bajar, entonces acá ya están todas estas bases de datos y todas estas plataformas. Acá hay como un buscador, ¿cierto?, para que ustedes busquen la base de datos, no es para buscar del tema, es para buscar una base de datos. Entonces, si por ejemplo, no sé, voy a buscar biblioteca, ahí le va a aparecer. Si no, acá están todas. ¿Alguno ya ha utilizado alguna de estas plataformas o bases de datos? ¿O es la primera vez que ven esto? No, yo Ya lo había ya las he utilizado. utilizado. ¿Cuál han utilizado? ¿Sí se acuerdan? El Yo ya he libro utilizado. son nuevo, algo así. ¿Cuál? Esa que está al principio. Esta. La que dice, no, la otra. Ah, listo. La segunda. Ah, gracias. ¿Alguien más? Yo ya he utilizado pues casi todas las he visto ya. ¿Cómo te ha ido? Sí, ¿Te has encontrado? bien. Ah, me alegra. ¿Alguien queda como la primera vez que ve esto aquí? Para mí es la primera vez. Gracias. Bueno, acá están mezcladitas entre las plataformas de libros y las bases de datos. Para los que no han utilizado algunas, qué bueno, o las sigan utilizando. Acá les voy a ir mostrando otras por si no la conocen, entonces para que en un futuro también utilicen esas que les voy a mostrar hoy. Y para los que no, entonces voy a dar una pequeña descripción sobre cada una para que vayan haciéndose como, o vayan mirando cuál les puede servir más en un futuro o cuál no. Entonces empiezo con estas dos, ECOE e Libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos. Son multidisciplinarios, entonces abarcan diferentes áreas y temas del conocimiento. La mayoría son libros en español y tienen el texto completo. Acá solamente van a encontrar esos libros, ¿cierto? No artículos, sino solamente los libros. LegisCommons es una base de datos más enfocada a la parte comercial, o toda la parte de negocios internacionales. Entonces, lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones, aduanas y todo eso por esta de aquí. Experta, Legismóvil y Arancel, estas tres son más enfocadas a la parte jurídica y legislativa, pero también muy enfocadas a la parte comercial, o sea, como que se relacionan. Ambientalex es una base de datos más enfocada a la parte ambiental, ¿cierto?
temas jurídicos ambientales, noticias ambientales y artículos ambientales. Leyes Info también es una base de datos jurídica, pero muchísimo más amplia. Salud Leyes es una base de datos más enfocada a los temas de salud. Cengage, ProQuest, EBSCO, Insight, Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinarias. Entonces, recuerden que cuando digo multidisciplinarias es porque abarcan diferentes temas o diferentes áreas del conocimiento. Son estas 6 de acá, de cierta forma son más generales. Estas 2, en su mayoría, van a encontrar gran cantidad de resultados en español. Claro está, si uno busca en inglés, van a ver muchísimo más, pero es bueno porque de cierta forma hay gran cantidad de resultados en español y no van a tener el texto completo. Porque, bueno, ya que lo menciono, eso también hago una aclaración, no siempre en las bases de datos vamos a encontrar el PDF ahí. Que siempre va a buscar y siempre lo va a encontrar, no. Hay bases de datos que en su mayoría sí lo tienen, como estas 2, por ejemplo. Hay otras que no tanto, ¿cierto? Que es como 50-50, que puede que sí, o hasta un 30% que sí, un 40% y un 60% que no. Y hay otras que jamás le van a mostrar a ustedes el PDF. Entonces, para que no vayan a pensar siempre que cuando van a buscar en una base de datos, van a encontrar ese texto completo. Digamos que esta en su mayoría sí los van a tener. Cengage también en su mayoría vamos a tener el texto completo, pero también los resultados van a depender, ¿cierto? Es como 50-50 con el idioma. Entonces, claro está, también va a tener gran cantidad de resultados en español, pero si busco en inglés vamos a tener muchísimo más. Insight, Scopus y Springer, estas 3 son más enfocadas a la parte de inglés. Desde su interfaz todo está en inglés. Y los resultados también van a ser muchísimo más cuando yo busco en inglés que en español. Estas 2 es como 50-50 con el documento o el PDF. Algunos lo van a tener, otros no. Mientras que esta jamás va a tener el PDF. Ella esta hace, lo que Scopus hace, es una base de datos muy buena. Una de las más reconocidas a nivel mundial, pero lo que hace ella es que me da como una alternativa para yo buscar ese documento en otra base de datos. Generalmente es esta o esta, ya que son como hermanitas. Digitalia también es una base de datos, pero está más enfocada a la parte de los libros electrónicos. También es multidisciplinaria, en español y tiene los textos completos. Pero tiene más libros electrónicos que artículos. Billets y Notinet son bases de datos jurídicas y normativas. Magisterio es una base de datos también más enfocada, bueno, una base de datos y también una plataforma de libros más enfocada a los temas de educación. Gale, eBook, AlphaCloud y Bibliotecnia. Estas 4 son plataformas de libros electrónicos. También son multidisciplinarias, pero ya no son tan generales como ECO, el libro, Digitalia. Son multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas del conocimiento, pero no las abarcan todas. Entonces, es bueno que cuando ingresen acá, al menos las personas que digamos que es la primera vez que van a empezar a buscar, lean en la partecita de abajo, como en esa pequeña descripción, ella nos dice qué áreas abarcan. Entonces, para que de cierta forma no estén como tampoco perdiendo su tiempo, abriendo una, buscando no encuentran, y abriendo otra, buscando no encuentran, y así. Aunque también es una buena forma de acercarse a ella, ¿cierto? Como explorando cada una, buscando el tema, y si veo que esta no me sirve, pero que esta sí, yo ya sé que en una segunda, hasta en una quinta, no voy a tocar esta, pero sí voy a buscar en esta. También es una buena forma como de ir explorándolas, porque de cierta forma uno va conociendo más las bases de datos y más las plataformas, explorándolas y metiéndose a cada una y mirando cuál le gusta más o cuál no. Aquí les voy a dar entonces, o les voy a mostrar unas bases de datos y en caso de que se pueda, una plataforma de libro para que ustedes conozcan algunas, ¿cierto? Y de nuevo, en un futuro, en unas próximas veces que ustedes ingresen acá, lo puedan hacer ya buscando sobre sus temas o algo. Voy a empezar entonces con esta de ProQuest.
Esta es multidisciplinaria en español. Miren que todo está en español. Es bastante fácil de utilizar, de cierta forma. Acá tengo todo. Acá tengo mi motor de búsqueda. Entonces acá yo ya puedo empezar a buscar. Ella me dice que introducir mis términos de búsqueda. Y recuerden siempre utilizar las palabras claves. Utilizar las comillas y utilizar, en caso de que aplique, claro está, los booleanos. Entonces, por ejemplo, nos busquemos sobre... Doña Jessica, qué pena. Hola, dime. ¿Nos podría hacer el ejemplo como en una base de datos como de sistemas y eso? Listo. Nosotros no tenemos base de datos en específica en sistemas. Entonces, para ustedes serían las multidisciplinarias. Sería esta o esta. Estas 6. Que son bases de datos generales, que abarcan diferentes temas y diferentes áreas del conocimiento. Entonces, son Cengage, Request, EBSCO, Insight, Scopus y Sprinklr. Serían estas de acá. Entonces, acá seleccioné esta primerita que es Request. Acá ustedes pueden buscar sobre sus temas de sistemas o demás por estas bases de datos multidisciplinarias. Voy a buscar, no sé, un tema en general, que por ejemplo, no sé, inteligencia artificial. Entonces, voy a buscar, no sé, ella se me va a buscar por inteligencia artificial, digamos en Colombia. Vamos a ver qué me aparece. Tengo 1000 y si me busca, pero no, miren ya lo que está haciendo ella. El primero sí está relacionado con mi tema, pero yo no me puedo quedar solamente con el primero. Ya que está haciendo acá, la convergencia, no. Se está buscando aspectos de la regulación. Ella lo que busca es palabra por palabra de manera individual. Y hay, digamos, en muchas veces, por ejemplo, no, tampoco inteligencia de mercados. O sea, estos documentos, algunos sí me sirven, pero es que yo no puedo ir mirando. Por ejemplo, investigación enseñar, no. No. O sea, yo no me puedo quedar con algunos sí y otros no, unos sí y otros no. Entonces recuerden siempre omitir estas palabras. Las voy a quitar este momentico. Y inteligencia artificial, como yo la quiero de manera tal cual, la pongo en comillas. Siempre la pongo así en comillas. Inteligencia artificial. Mire, ya tengo muchos más. Y ahora sí, todos están relacionados con mi tema, que es, digamos, inteligencia artificial. Y está tal cual. Inteligencia. Y miren que tal cual me aparece ella así. Porque la puse en comillas. Entonces siempre recuerden que cuando tengan 2 o a veces hasta 3 palabras, generalmente son 2, tal cual, y las quieran así, ya que les aparezca tanto en el título como en el texto de manera siempre pegada, pónganlas siempre en comillas. Es una de las maneras de buscar, sería por este medio. Miren que tengo buena cantidad de resultados, 2000, o sea, no son muchos, pero son bastantes. Y no, si yo, por ejemplo, ya busco en otro idioma, ¿cierto? Vamos a ver. En inglés. Entonces, recuerden, acá ya empiezan a utilizar los booleanos en caso de que apliquen. No siempre se utilizan, algunos sí, otros no. Entonces son 3, and, or y not. Entonces, ya ven que cada uno sirve para diferentes cosas. De cierta forma, este me busca sobre, no sé, quiero sobre inteligencia artificial y...
no sé qué más se para relacionar con la inteligencia artificial, ustedes que saben más del tema. No sé, Big Data. Entonces, inteligencia artificial and, bueno, ya saben que Big Data será una forma de utilizarlo. El OR es para sinónimos, términos relacionados, es decir, con esta palabra, o en este caso, para plurales, singulares o en otro idioma. Y el NOT es para escribir, es decir, para que no me busque sobre ese tema. Entonces, no sé, NOT algoritmo. Entonces, para que no me busque con documentos que tengan algoritmo. No llevan este orden, ¿cierto? Que primero tiene que ir este y luego este no. Usted lo puede mezclar. Pueden utilizar uno, pueden utilizar dos, los pueden utilizar los tres de manera mezclada. Pueden repetir varias veces. ¿Cierto? Digamos que también es como una forma. O no pueden utilizar ninguno también. O sea, ya es como vayan mirando ese tema, como vayan como ya especificándolo. Y muchas veces como más de que es más general o que necesito también sobre, no sé, la inteligencia artificial y Big Data, entonces ya sé que es si lo quiero en ambos idiomas, entonces voy a quitar esto y lo voy a buscar así, por los dos idiomas. Miren la cantidad que ya tengo, ya tenía 2000 y acá ya me aumentó 200 y algo más. Tengo muchísimo más. Y siempre me van a aparecer tal cual. Y claro está, están mezcladitos en los idiomas. Entonces también paso a utilizar los booleanos. A veces, por ejemplo, miremos con el AN, que sería, no sé, Big Data. Este me arrojo con Big Data. Tengo 500. Entonces, educación, Big Data, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, Big Data. Entonces ya acá lo que, de cierta forma, lo que hace este AN es buscar por estas dos, ¿cierto? Buscar por ambas, o a veces también las une. Entonces que inteligencia artificial y Big Data. Eso es lo que hace el AN. El OR ya saben que es como para sinónimos, términos relacionados, o plurales singulares, o para buscar en ambos idiomas. Entonces, así es que se utilizan. No sé si más o menos quedó claro. De todas formas, esto se va como que interiorizando más con la práctica. Ya la idea es que ustedes puedan hacer un ejercicio más adelante. Digamos que acá les estoy la capacitación de manera más general. Entonces, para que ustedes puedan ir haciendo su ejercicio con todas estas cosas que estoy aplicando acá. Porque las bases de datos en sí son fáciles de utilizar. Solo que ellas o los resultados van a depender mucho de uno cómo establezca esto acá. Esto es lo que se llama una ecuación de búsqueda. Entonces, ustedes cómo establezcan esto acá. A quedar entonces con estos 500. O si no, entonces ya saben que pueden eliminar esto y utilizar solamente una palabra o dos, y si van a utilizar dos, ponen en comillas. También, como les decía, en esta base de datos la ventaja es que la mayoría van a tener el PDF o el texto completo. A veces hay documentos que tienen estas dos opciones, texto completo y texto completo PDF. Ahorita ya les voy a explicar la diferencia entre cada una de estas dos. Esta solamente, esta opción, muchas veces solamente me aparece acá en esta base de datos. Entonces, la mayoría sí lo va a tener, pero de todas formas yo tengo que verificar antes de abrir un documento de si lo va a tener o no. O si no, empiezo ya a utilizar los filtros. Entonces, para esto me voy a la parte izquierda
en la pantalla, acá hay un cuadro, y esto en la parte de los filtros o delimitadores. Entonces me dice limitar a, yo quiero que solamente estén los de texto completo. No me quito muchos. No, esta es la ventaja de ProQuest, que en su mayoría sí lo van a tener. ¿Qué tipo de fuentes deseo? Ya saben que no solamente tenemos revistas científicas, aunque su mayoría sí son revistas científicas o artículos, pero también tengo servicios de prensa, tesis, ponencias, revistas profesionales. Entonces, si solamente quiero estas, le doy acá en la casilla de incluir. Si quiero todo menos documentos de trabajo, le doy excluir. Quiero todo menos documentos de trabajo y ponencias, ahí le doy dando excluir. Solamente quiero una, como es que en este caso revistas científicas, que es la mayoría, le doy a aplicar. Continúo y acá está, por ejemplo, ya la fecha de publicación. Esta es solamente la fecha de publicación. Entonces tienen, no sé, los últimos 12 meses, los últimos 5 años, los últimos 10. Si es una más personalizada, no sé, los últimos 20, 30 o los últimos 2 años, la pueden poner acá de manera más personalizada, señalando el año, luego el mes y demás. Vemos que en este caso voy a poner los últimos 5 años. Y así. Aunque ella lo que hace es tomarme literalmente desde hoy hasta los últimos 5 años, entonces de cierta forma voy a poner que desde enero 1 de 2016 hasta el día de hoy. Ahí sí ya me trae un poquito más, no muchos, pero continúo y está el tipo de documento. Entonces yo selecciono la revista científica, pero es que en las revistas científicas se publican muchos tipos de documentos. Entonces tenemos artículos, claro está. O también tengo comentarios, informes, índices, actas de conferencias. De nuevo, yo les incluyo. O si no quiero, o si quiero todo menos, por ejemplo, el índice y los preliminares. Ahí le dan incluir. En este caso también voy a seleccionar solamente los artículos, nada más. Ya abajo un poquito más está el idioma. Entonces, tengo, o sea, yo puedo buscar siempre en español, pero aún así van a haber documentos que de cierta forma se filtren en otro idioma. Entonces, pero también el primer resultado que va a ser en español, pero el portugués y el inglés son los que continúan ahí. Yo solamente quiero español, ya sé que seleccionen esa opción. Si quiero el inglés, porque me están pidiendo un trabajo, un documento en otro idioma, y solamente se me facilita más el inglés que el portugués, selecciono también este idioma. Pero hagámoslo solamente con los de español. Y abajo, y hay como otros filtros que a veces no son tan utilizados. Por ejemplo, está el lugar. El lugar se refiere a que fue mencionado en una parte del documento o que fue publicado en dicho país. No es que estén hablando sobre, no sé, la inteligencia artificial en Colombia, ¿no? No es porque en algún momento fue mencionado o se publicó acá mismo. Generalmente uno siempre utiliza de cierta forma los mismos filtros, que son limitar a texto completo, ¿cierto? Para que solamente me aparezcan a mí aquellos que tengan el texto completo, el tipo de fuentes y revistas y tesis y libro, la fecha de publicación, recuerden que la fecha de publicación nada más, y el idioma. ¿Cierto? Digamos que son como los filtros que una vez más usa, y mire, ya tengo 283. Ya tenía 500, eran bastantes, pero yo siempre que filtro, los resultados son mucho más específicos, se van disminuyendo más, por lo mismo, porque ya van más acorde a estos criterios que yo ya establecí y que ya debí haber establecido también en la estrategia de búsqueda, que recuerden que es el tercer paso, esa estrategia de búsqueda, y la cual también es importante hacerlo.
Entonces, estos ya serían como mis documentos, mis 283 documentos. Acá están todos, me va a mostrar 50 por página. Yo puedo continuar con otras, ¿cierto? Siguiendo. O sea, no solamente, como les dije, no solamente se queden con una sola palabra clave, utilicen varias. Y también acá, no solamente se queden con la primera página, sino que también vayan mirando las otras, porque por ahí también puede que hayan documentos bastante interesantes que a ustedes les puede servir. No solamente quedarse con esa primera partecita. Y antes de mostrarles un documento en sí, me gustaría mostrarles una de las herramientas que yo les dije que les iba mostrando mientras damos la capacitación, y una de ellas es crearse una cuenta. Yo me creo la cuenta yéndome a este muñequito que ven acá en la parte superior derecha, lo seleccionan, le dan clic encima y le dan clic en crear una cuenta, mi cuenta. Cuando le dan clic ahí, acá ya les muestra que para hacerlo necesitan el correo, preferiblemente utilicen el institucional y una contraseña que deseen. Les recomiendo que también sea la misma del correo para que no se confundan, o la que ustedes siempre utilizan para acceder a redes sociales o algo, para que no se les olvide. Acá ya los permisos y crear una cuenta. Cuando crean esta cuenta, tienen, digamos, herramientas adicionales que ustedes pueden utilizar. Para buscar, no es necesario la cuenta, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar de manera gratuita. Y para ahorita descargar los PDFs, como vamos a ver, tampoco es necesario la cuenta. De nuevo, solamente es para herramientas adicionales, como por ejemplo guardar los documentos acá mismo. Entonces, acá al ladito del muñequito hay una carpeta. En este momento está cerrada, no hay nada. Y al lado de cada documento hay una casilla. Entonces yo al seleccionarla, ya la carpeta está abierta y me aparece un número 1. Yo puedo hacer eso con todas. Entonces, digamos, yo empecé a buscar acá en este momento, pero es que yo me tengo que ir ahora mismo a una clase. Entonces, no me los puedo leer, no me da para descargarlos. Entonces, lo que hago es guardarlos para leerlos más tarde cuando vuelva. Y allá que van a quedar guardados. Solamente recuerden que es con la cuenta y conectarse. Entonces, bueno. Y ya le di ahí. Y ya solamente da la guardar mi cuenta y ya. Cuando le doy guardar en mi cuenta, él me dice que me acceda a eso para poder guardarlos. Si yo no hago esto, si no creo la cuenta, si no creo o no me conecto a la cuenta, estos documentos, yo voy a cerrar esta pestaña y todos estos documentos que acabo de guardar se van a perder, ya no me van a quedar ahí. Solamente van a quedar guardados con la cuenta. También puedo guardar búsquedas, es decir, puedo guardar todo esto, ¿cierto? Por este lado, guardar búsqueda y crear alertas. Es decir, que yo le digo a la base de datos que me mantenga actualizada sobre este tema. Entonces, cada vez que subo un documento sobre este tema, me lo manda el correo. De esa forma, yo me mantengo actualizada y eso va a ser la base de datos. Me la va a mandar siempre al correo. Entonces, esos son como digamos los beneficios o las herramientas adicionales que uno tiene cuando se la crea. No es para buscar o para descargarlo, no es necesario, pero sí como para esto, por lo menos le guardar documentos, que es bastante útil, los que ustedes van a acceder ya cuando vuelvan a acceder acá. Porque si cierran todo esto y lo vuelven a abrir, ya no van a aparecer. Entonces toca volver a buscar y volver a aplicar filtros y demás. Ahora sí voy a abrir un documento, hablamos este.
Y acá ya está el título, los autores, autora, en donde fue publicado, el tomo, el año de publicación, el número de páginas. Y acá están 3 opciones. Entonces está texto completo, el texto completo en PDF y resumen de detalles. Entonces empiezo con esta partecita de texto completo. Esta parte de texto completo es porque literalmente acá me muestra el texto del documento. Solamente es un texto en sí. Y la ventaja que tiene esta es que, por ejemplo, yo lo puedo traducir. Entonces, digamos, si todo eso estuviera en inglés, yo puedo darle traducir tanto al resumen como al texto en sí. Entonces puedo darle traducir en caso de que estuviera en otro idioma y ahí lo puedo leer acá mismo, traducido. Luego tenemos el texto completo en PDF. Entonces acá ya lo tengo. Lo puedo descargar por este lado o por este, preferiblemente háganlo por este lado, porque cuando lo descargan acá directamente, es lo que va a hacer, me lo va a guardar con este nombre out, ya con este nombre rarito. Y claro está, ustedes para ya buscarlo en sus computadores, va a ser más complicado encontrarlo, pero por este lado, allá descargo y ahí me descarga con el nombre del documento. Miren, tampoco necesité la cuenta para descargarlo, fue una descarga muy rápida, muy sencilla, no me pidió nada. Entonces, preferiblemente llegaron por este lado. Luego tenemos la parte de resumen y detalles. Esta parte es bastante importante. Primero, para que se lean el resumen, ya saben que es. Acá está, por ejemplo, el resumen en español. Y porque al bajar, tenemos algo que se llama URL del documento. Es decir, estamos acostumbrados a que copiamos y pegamos esta URL, ¿cierto? Y que esa se la manda el profe o se la manda a mi amigo, mi compañero del trabajo. En las bases de datos, pero están no en todas, pero sí en muchas, esto no se le manda, porque si yo le mando esto al profe, posiblemente al darle clic no le va a abrir esto, porque él tiene otro computador, otro usuario, y hasta de hecho la red de internet también afecta en eso. Entonces, no manden la de acá, sino que manden la que les ofrece usted la plataforma, en este caso sería esta. Siempre escojan la URL que les da la plataforma. De nuevo, muchas bases de datos y muchas plataformas de libros también tienen su propia URL. Entonces, cuando eso les muestra a ustedes que la tienen, utilicen esa que les da a ustedes. No otra, sino esa misma. Luego, por este ladito, hay otras herramientas. Entonces, por ejemplo, está la parte de citar, que no la cita, sino la referencia. Claro está, va a depender de cómo tengamos los documentos, los datos acá. Entonces, si por ejemplo algún dato está malo, así va también a arrojarme a mí la referencia. En ese momento está con APA 6. Digamos que nos ha cambiado a APA 7. Y esta sería mi referencia de este documento. Todas las bases de datos o muchas lo llaman citar, pero siempre va a ser la referencia como tal. Verifico que se esté bien, o sea, no confiar ciegamente en que la referencia esté bien. Si veo que está bien, la copio, la pego. Si veo que le falta algo, que algo es necesario, de todas formas la copio, la pego y ya la modifico manualmente. Lo puedo mandar por correo. Entonces acá tiene que ser al correo institucional del TDA. No se lo puedo mandar al correo personal. Tampoco se lo puedo mandar al correo de un amigo que estudia en, no sé, EAFIT. ¿No? Tiene que ser institucional del TDA. El nombre de la persona que lo va a mandar, el asunto y un mensaje opcional. Lo puedo también imprimir. Y acá están todas las opciones, le dan clic ahí
Entonces acá arriba también tengo el enlace, también lo pueden coger de ahí, en caso de que no se quieran la parte de resumen y detalles. Lean en todas las opciones y seleccionan este. Solamente doble clic encima y ya dice que fue copiado al portapapeles. Ya vimos las que él dice que son las más populares. Y lo puedo guardar en la nube, ya sea por Google Drive, Classroom o OneDrive. Y ya hay otras opciones que ya le voy a mostrar para qué sirven esta parte de acá. Me devuelvo. Voy a eliminar esta parte del idioma de español. Vamos a ver. Por ejemplo, creo que este me sirve. Entonces, como ya les dije, cuando ustedes tengan, esto está en inglés, cuando ustedes tengan un documento en otro idioma, como este, por ejemplo, que está totalmente en inglés, ustedes le pueden dar traducir. Entonces se van a esta parte que le da traducir, seleccionan el idioma del original, inglés, y selecciono a qué idioma lo quiero traducir, en este caso español. Se demora un poquito porque digamos que entre más largo el texto, más largo se va a demorar. Acá ya tengo, miren que lo tengo en español. Él lo que hace es que lo va a traducir como hasta cierta parte. Entonces acá ya me dice que si lo quiero continuar traduciendo todo, le digo que sí. Esperemos un rato. De nuevo, entre más largo el texto, más largo se puede demorar. Y ella lo hizo todo. Y acá ya lo puedo leer con toda la traducción. De todas formas, no confíen ciegamente tampoco en las traducciones. Como es un artículo muy especializado, por así decirlo, puede que haya palabras en las que se hayan equivocado. Entonces, este es mi documento. Y también fíjense que, como ya saben, esto solamente tiene texto, entonces, si por ejemplo me voy a fijar en el PDF, si tiene tablas o si tiene figuras, porque eso también hace parte del documento. Entonces, miren, por ejemplo, esto, que no sé bien qué significa, pero bueno. Entonces, ya con este documento así traducido, se van otra vez a la parte, todas las opciones, y acá abajito dice otras opciones. Entonces, cuando usted le da clic ahí en otras opciones, él me dice a mí, PDF, Excel, Word o solo texto. Es decir, cuando tengo la opción de texto completo y está en inglés y lo tradujo a español, yo puedo traducir ese documento traducido en estos formatos. Lo puedo descargar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero descargar ese documento traducido en PDF, mire que sí, déjame continuar. Dice que la solicitud está en proceso y allá está descargando. Que a mí no me gusta leer acá en esta base de datos porque no se me cansan los ojos, prefiero en formato PDF. Entonces ya lo descargué. La primera parte es el documento original, ¿cierto? En el idioma original. Pero al finalizar, ese documento dice acá texto completo traducido. Entonces ahí ya lo puedo leer con esa traducción que él hizo ahorita. Si también lo quiero en Word, también lo puedo hacer. Ya tienen también Excel y solo texto, pero digamos que pues no es más usados son PDF y Word. También lo puedo hacer en estos dos. Entonces es como una buena también herramienta cuando uno tiene esos documentos en otro idioma, los traduce. Recuerden que es con esta herramienta de texto completo, si tienen solamente el PDF, porque hay documentos que solamente tienen una de las dos o las dos. Entonces también fijarse en eso. Y si yo descargo esto, me va a descargar tal cual en ese idioma. Entonces,
Fíjense siempre porque miren que no todos los documentos, este solamente tiene el PDF, solamente tiene el PDF. Usted solamente va a cumplir esa opción cuando diga esta opción de texto completo, tal cual. Entonces, esta es la de ProQuest, mire que es bastante útil, bastante fácil de utilizar, tiene varias cositas y es de manera general. Entonces, todos los temas que ustedes vayan a utilizar durante su carrera, los pueden buscar acá, pero está dependiendo de su tema. Hay unos que van a tener más poquitos resultados, otros más. Y lo que les decía, también buscar en el segundo idioma, que es el inglés. Nadie se preguntas con esta base de datos, algo que no haya quedado claro, o que es volver a ver. Vamos bien. Sí, vamos bien. Señora. Entonces ya le voy a pasar a mostrar otra base de datos. Sería Cengage. Acá conocen ProQuest y EBSCO. Perdón, ProQuest. Y va a pasar entonces con Cengage. Esa también. Digamos que en su mayoría están en español. Creo que aquí se le enciende el micrófono. Entonces están en español. Miren, mira, también es fácil de utilizar. Acá tengo el motor de búsqueda. Acá yo empiezo a buscar. Pueden buscar de la misma manera porque todas las bases de datos van a leer lo mismo. Tanto las comillas como los booleanos, todas van a leer lo mismo. O sea, no es como que solamente aplica para una, ¿no? En todas aplican sí. Entonces acá usted ya busca tal cual, porque de cierta forma uno también hace cierto tipo de comparación con las bases de datos. Entonces yo puedo buscar siempre en una y voy mirando, es que en esta no me cae tantos resultados, pero es que en esta sí. Ay, pero es que esta es de los resultados que me gustan más a mí, o esta me parece más bonita, o algo así, ¿cierto? Entonces uno ya se va de cierta forma casando con una sola base de datos para ya empezar a ir a buscar siempre en esa, o es que no me gusta tanto esta, pero estas dos sí. Ya sé que en estas dos voy a buscar más. Entonces acá, perdón, acá entonces ya tengo mostrando resultados de, entonces tengo 52 revistas, son tal cual revistas, tengo publicaciones académicas, que serían como artículos y demás. Ahorita ya miramos cómo podemos filtrar esto, y noticias, que son en su mayoría. Ella me aplica a mí automáticamente, que yo siempre busco el filtro de texto completo. Entonces, yo no tengo que verificar si tiene esa partecita, si lo tiene o no, abajo, o en alguna parte, porque ya sé que todos estos documentos lo van a tener porque ya está el filtro aplicado. Entonces, en caso de que ustedes vean, o sea, fíjense siempre en esta parte, en caso de que ustedes vean que no lo tiene, se dirigen a la parte derecha, ¿cierto? Y ahí dice documentos de texto completo. Si ve que no lo tienen, solamente le dan clic en la casilla. En ese caso se lo quité. Le dan clic en esa casillita para que les aparezca los que sí tienen el texto completo. También si quieren periódicos revisados por pares o si quieren documentos que contengan imágenes, también lo pueden hacer. ¿Cuántos estos tienen imágenes? Acá ya hay 274. A quedar con estos por el momento. También están los otros filtros, los que yo les dije que uno casi siempre utilizaba, que era fecha de publicación. Entonces, ¿qué rango de años? Acá abajo de todas formas tengo semana pasada, mes pasado, año pasado. Yo voy a desear, o sea, ustedes pueden seleccionarlo, entonces buscan, no sé, 2016, enero, primero, hasta el día de hoy. Y aplicar.
El tipo de documento, qué tipo de documento quiero. Entonces ya saben que publicaciones académicas o revistas académicas se refieren porque tienen muchos tipos de documentos, entonces que artículos, ensayos, comentarios, entrevistas. Si yo solamente quiero los artículos, me selecciono esta opción y aplicar también. Y ya acá hay otro tipo de filtros, por ejemplo el título de la publicación, que es la revista no está publicado. También ustedes pueden realizar como esto así, o sea, por el tipo de la revista. Si yo sé que una revista, por ejemplo esta Profesional de la Información, publica bastante sobre esto, debe ser por algo. Entonces de cierta forma yo puedo más adelante buscar la revista y mirar qué otros documentos o artículos ha subido sobre este tema, ¿cierto? También es una forma de uno empezar a buscar. Entonces, de cierta forma, recuerden siempre utilizar casi siempre los mismos filtros, el texto completo, que ya lo aplica, si no lo aplica, por este lado, la fecha, qué tipo de documento, artículo y demás. Acá yo voy a seleccionar uno. Tenemos uno que me dio. Bueno, pongamos este por ejemplo. Entonces acá ya tengo el título, el autor, la fecha de publicación, donde fue publicado, la universidad, qué tipo de documento es que yo había dicho que artículo y la extensión de palabras. Acá tengo el documento, es decir, acá también lo puedo leer. A diferencia de ProQuest, esta opción del texto completo, por así decirlo, de leerlo acá mismo, sí me muestra gráficas o figuras o tablas, en caso de que tuviera. Él sí me va a mostrar esto. Lo puedo leer acá mismo. Lo puedo traducir en caso de que estuviera en otro idioma. ¿Cierto? Mira, ahí también me da la opción de traducir. Lo puedo acercar, lo puedo alejar y si deseo lo puedo escuchar. Acá tengo las herramientas, unas herramientas, entonces lo puedo guardar en Google Drive, en OneDrive, enviar por correo. Entonces recuerden siempre que se lo van a mandar por correo, por esta base de datos, tiene que ser del correo institucional del TDA, de el asunto, el mensaje, y enviar como texto completo, es decir, que le llegue así como lo tenemos acá en esta base de datos, si le llegue como PDF o si solamente quieren mandarle la referencia. Yo digo que lo quiero enviar como PDF, entonces enviar. La parte de descargar, entonces está por este lado o por este, lo pueden descargar por cualquier lado. Miren que ya de cierta forma también lo descargó. Tampoco me pidió nada, no he hecho ninguna cuenta ni nada para yo descargarme el documento. Y lo pueden imprimir. Por aquí también hay una parte que se llama explorar, es decir, él me está mostrando documentos que de cierta forma están relacionados con este. Si yo quiero ver todos los documentos relacionados, le doy clic ahí y acá ya me muestra artículos o documentos que están relacionados. Entonces no tengo que volverme a buscar, sino que acá mismo puedo mirar esos otros para ver si me pueden servir así por medio del título. Continúo, entonces acá arribita está citar, que recuerden que es la referencia, igual de siempre lo va a nombrar citar, y está con APA 7, verifico que se esté bien, en este caso creo que no está bien, creo que no se llama así, León es el nombre, y acá lo pusieron como si fuera parte del apellido, entonces verifico que se esté bien, de nuevo, si no veo que le falta algo, que hay que modificarle algo, entonces yo la copio, la pego y ya la modifico manualmente. Pero de todas formas me sirve bastante, al menos para ahorrarme el tiempo en algunas cositas. Está con MLA, APA, Chicago, Harvard, digamos que generalmente es APA, la que utilizamos acá, entonces esta.
Tenemos la parte de enviar, descargar, imprimir, obtener vínculos. Miren que esta base de datos también me da a mí la parte de obtener vínculo. Entonces siempre coge la que le da a usted las bases de datos. Y también está lo de destacados y notas. Esta parte de destacados y notas solamente va a quedar guardado ahí cuando yo inicie sesión con una de estas dos cuentas, ya sea con Google o con Microsoft. Acá ya no es como que yo necesito crearme la cuenta, sino que yo inicio sesión directamente con una de estas dos, con la que usted ya desee. ¿Y yo qué hago con esa parte de destacados y notas? Entonces, digamos que yo lo quiero leer acá. Entonces yo empecé a leerlo y ve, esta partecita me gustó, lo selecciono y ya lo voy subrayando. Entonces lo quiero subrayar en azul. Continúo y por este lado lo voy a poner así y voy a decirle a esto que voy a citarlo. Y le voy a guardar. Continúo por acá y también subrayo esto y le doy morado y no sé, volver a leer. Sigo. Entonces, ve, esto está interesante, me gusta. Pongámosle naranja y no sé, muy importante. Ya ustedes miran cómo prefieren, si les hacen noticas o no. Y ya en esta parte de esta cosinota ya me muestra qué subrayé yo, o sea, que con qué color, qué texto y qué notas he realizado en caso que haya realizado alguna. Si quiero, por ejemplo, volver a mirar qué fue lo que dije que yo iba a citar, entonces le solamente darle clic ahí encima y ella me arroja a esa destacado. Y ahí dice citarlo, dándole clic encima ahí. Si deseo eliminar este, porque ya lo cité en el documento, eliminar y ya no va a desaparecer. Y así puede ver con el resto del documento. No hay como un límite para yo subrayar o poner notas, ¿no? Es bastante útil, al menos como para aquellos que subrayan mucho o ponen cositas, es bastante útil esta parte. Ya me devuelvo y les muestro una herramienta que es bastante interesante en esta base de datos y que la verdad, de las que tenemos, es la única que tiene esta herramienta. En esta partecita, acá debajo de los filtros, dice buscador de notas, de temas, perdón. Buscador de temas. Entonces le dan clic ahí en buscador de temas. ¿Y esto qué va a hacer? Él dice que me va a encontrar nuevos temas o nuevas palabras claves con los resultados principales que yo ya tenía sobre mi tema, es decir, sobre la inteligencia artificial y Big Data. Yo puedo visualizar esto ya es el mosaico en rueda. ¿Y esto cómo funciona? Entonces, en lo que es tomarme como los títulos, los asuntos y aproximadamente las 100 palabras de los resultados principales que yo les había dicho y les introduce como en este algoritmo, como en esta cosita acá. Entonces, en cierta forma, yo ya acá puedo buscar como nuevos temas o nuevas palabras claves en caso de que no haya tenido como alguna palabra clave. Me sirve mucho esta herramienta cuando, digamos, yo tengo un tema muy general y me están pidiendo que lo especifique. O sea, no, como que entre lo más específico, lo más, o como en dónde lo quieres entrar. Para esta herramienta, eso me va a servir bastante. Entonces, acá cuando lo visualizo en mosaico, entre más grande sea como la colmenita, más subtemas va a tener y más documentos va a tener. ¿Por qué? Si yo le doy acá en tecnología, al lado derecho, él ya me está mostrando 23 documentos con tecnología. Es decir, el tema de tecnología relacionado con la inteligencia artificial o con Big Data. Por ejemplo, este. Yo que sé que estamos viendo ahorita. Y así va a continuar más documentos. Entonces, de cierta forma, se me pide, sí, la inteligencia artificial, ¿pero en qué? Entonces, no, entonces no sé, con tecnología. Entonces, yo en vez de volver a buscar, acá de cierta forma ya tengo 23 documentos que yo puedo mirar y puedo leer
como estamos haciendo ahorita. Entonces, no sé, por ejemplo, software. Tengo 3. Entonces, démosle, por ejemplo, acá. Aunque veis si está interesante por el título, lo quiero leer. Entonces, aquí me aparece igual, me dice que es un artículo. Lo puedo leer también acá mismo, que está en otro idioma. Ya saben que lo pueden traducir. Claro está, si lo van a descargar, no lo va a descargar la traducción. Ay, ¿dónde está español? Español, ya lo vi. Entonces, claro, está acá la traducción. Tenemos en, bueno, completar traducción, denle siempre clic ahí para que complete el resto del documento, porque solamente va a traducir como cierta partecita, entonces ya me toca decirle a mí que completar. Y no puedo leer acá tal cual. Entonces, esto es bastante útil. También para lo mismo que con rueda, entonces, no sé, sistemas. Entonces, tengo 14 en sistemas. Y acá tengo varios documentos, de nuevo, relacionados con inteligencia artificial o Big Data con sistemas. Entonces pueden buscarlo, entonces no sé, tecnologías, por ejemplo este. También es un artículo, está relacionado con el COVID-19, que es algo bastante actual. Y de nuevo, lo pueden leer acá, este sí está en español y lo pueden descargar. Miren que fue una descarga bastante rápida, tampoco me pidió nada. Entonces, por ejemplo, COVID-19, entonces también pueden hacer lo mismo. Teletrabajo y demás. Ya, esta herramienta yo la recomiendo bastante porque es muy útil y la verdad de las plataformas que tenemos ha sido una de las poquitas o es de las, creo que la única que tiene esta herramienta, pero a mí me parece bastante útil, ¿no? Para yo encontrar nuevos temas o nuevas palabras claves o para especificarlo más. Entonces, hagan bastante uso de esta base de datos y de esta herramienta que se llama Cengage, esta de acá. Por si no la conocían, en una próxima pueden buscar en ella. Aquí ya conocen dos bases de datos, Cengage y ProQuest. Estas dos que ustedes ven acá son multidisciplinarias, entonces abarcan diferentes áreas del conocimiento, diferentes temas del conocimiento, en su mayoría en español y tienen los textos completos también en su mayoría. Ya me dirigí rápidamente a una plataforma de libros, vámonos a Digitalia. De todas formas, saben que tenemos Eco, el libro, y por acá abajo Gale. De eso sí recuerden leerse la parte de abajo sobre qué temas abarcan o qué áreas abarcan para que de pronto no les haya como mucha confusión ahí. Entonces esta funciona igual. Entonces acá ya pueden empezar a buscar por títulos, por autores también. Por acá hay una parte de colecciones, entonces se fijan si de pronto tienen esa colección de sistemas o algo. De arquitectura, miren que tenemos diferentes colecciones. ¿Cierto? Entonces estas son las colecciones que tenemos. O buscan directamente, entonces no sé, busquemos a ver, inteligencia artificial ahora. Y le doy buscar. En este caso tengo 15. Entonces, estos serían. Y como les dije, sí es una base de datos, pero en su mayoría sí son más enfocadas a libros electrónicos. Entonces yo como sé qué tipo de documento es. Por la parte derecha, de cierta forma están como los filtros. Entonces acá me dice formato y dice ebook, que los 15 resultados que tengo son libros electrónicos, que en su mayoría sí son más enfocados a la parte de libros electrónicos, pero puede que a veces ustedes también les traiga artículos o demás. Entonces, estos eran mis 15 libros. Yo lo que puedo hacer acá, entonces ya es empezar, por ejemplo, leamos este. Lo selecciono, dándole clic acá o acá, donde como prefieran.
Aquí está mi título, el autor, el lugar de publicación, el año, el número de páginas, la tabla de contenido, para que estuviera disponible. Acá está qué visores, entonces está por ejemplo visor online, que es como el PDF, y si tiene el audio disponible o no. Y acá mis opciones de descarga. Yo para descargar el libro primero me tengo que descargar esta plataforma, como esta herramienta. También está para celular, en caso por si desean descargarla, también está esta herramienta para celular. Y él me dice que me lo va a prestar por 20 días. Es decir, él no me lo va a prestar por todo el semestre ni nada, él solamente me lo va a prestar a mí por 20 días. Y que solamente tengo permiso de leer y está en formato PDF. Y acá abajito está la citación. Acá ya seleccionan que lo quieren con APA. Copian, pegan y esta sería su referencia al libro completo. En caso, por ejemplo, una modo de tip, en caso de que en alguna parte, en alguna plataforma, ustedes vean que no les da como el obtener enlace, como estamos viendo ahorita, entonces van a la parte de obtener cita y seleccionan el enlace que les da a ustedes la referencia. En este caso sería este el enlace correcto. No el que tenemos acá, sino el de acá. Entonces ya saben que lo tienen que hacer. Pueden hacer también por sus cuentas. Entonces, digámosle que le doy a acceder. Y ustedes con estas cuentas funciona igual. Cuando busquemos otra vez inteligencia artificial. Es decir, pueden guardar los libros acá en sus cuentas. Entonces, no sé. Vamos a seleccionar una lista. O pueden crear listas, es decir, como carpetas. Entonces, una nueva lista. ¿Qué nombre le quiero crear a esa lista? Se lo va a crear, no sé, sistemas. ¿Qué descripción? También la pueden poner. Si la quieren pública o no, en este caso no la voy a poner pública y le voy a dar guardar. Entonces ahí, pues vamos a buscar. Entonces, ahí ya tengo seleccionada la lista. Ustedes pueden crear listas que ustedes deseen. No hay un límite de eso. Y acá abajito de cada libro ya le dan si les quieren añadir o no. Entonces, por ejemplo, yo añadí este, entonces lo quiero añadir. Quiero guardar este también. Y no sé, y este. Me devuelvo. Le doy mis listas. Entonces acá ya me dice que en sistemas tengo 3 libros. Que serían estos de acá. Entonces acá yo lo puedo leer las veces que yo desee. Y ahí me van a quedar guardados siempre esos libros. De nuevo para... Ya ven que por este lado ustedes miren, tienen que descargar primero esta aplicación para que les diga que se los puede prestar. En ese caso no lo hizo porque obviamente no tengo la aplicación, pero mira, para consultar, mira acá podemos obtener ayuda en caso que la necesiten también. Ahora sí ya va a pasar a leerlo. Entonces acá ya me puedo leer el documento, el libro completo. Por este lado, acá arribita tengo unas herramientas. Entonces, por ejemplo, tengo estos 3 punticos. En caso de que, por ejemplo, tuviera una tabla de contenido, en este caso no, puedo seleccionar esa tabla de contenido. Acá es como un tipo de marcador, es decir, yo estoy leyendo y me quedé en esta página. Entonces, yo le agrego un marcador como tipo de separador. ¿Cierto? Pues en el que tenemos un libro físico, entonces quedamos en una página y le pongo separador, también lo podemos hacer en los libros electrónicos. Entonces que me quedé en esta página de nuevo y le quiero añadir otro separador y eliminar el pasado. Y así puedo continuar. También le puedo crear notas. Entonces, no sé, leer este capítulo. Ustedes me dicen qué página
lo hice, qué notas hice también. Puedo crear notas las infinidad de veces que yo desee, tampoco hay un límite para eso. Vamos por este lado, nos separa la materia. Y así. También pueden buscar palabras. Entonces, si por ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes vieron? Es que yo me acuerdo que yo vi en una parte del libro, pues que no me acuerdo bien en cuál, pero sé que decía, no sé, vamos a ver si se busca con sobre sistema. Entonces ahí ya me está diciendo en qué páginas está esa palabra y me da también como un pequeño contexto. Entonces, que no está, así, no, esta no era, esta tampoco. Ah, era esta. Ya solamente la seleccionan y ya le arroja a esa página en la que está la palabra sistema. Ya yo la busco o me leo esto de nuevo para mirar en qué parte está. Y miren que tiene como, de cierta forma sencillita, pero tiene varias cositas para ustedes poder leerse muchas veces esos libros académicos o también de literatura, porque también tiene de literatura para aquellas personas. Entonces por este lado en colecciones está literatura, pues por si también les interesa, o sobre cualquier tema de interés de ustedes, hay muchas. Acá tenemos varios, o solamente lo buscan directamente acá. Entonces es una buena plataforma más enfocada a la parte de libros electrónicos que les va a servir de bastante ayuda para sus temas investigativos o para la realización de sus trabajos y demás. Desde acá ya conocen dos bases de datos y una plataforma de libros que no son bastante buenas. La idea es que ustedes les saquen bastante provecho al resto que no vimos, ¿cierto? Que son buenas plataformas de libros y buenas bases de datos también. La idea es que ustedes ya también puedan hacer como uso del resto de las plataformas y bases de datos y que las empiezan a explorar, las empiezan a cacharrear y a usar, porque esto es de ustedes pueden usar esto las veces que deseen, en cualquier momento, en cualquier hora del día, las veces también que deseen, 10 veces al día si desean también. Entonces, es la idea que ustedes ya empiecen a utilizar esto más adelante. ¿No hay de preguntas, dudas? Todo claro. Gracias. Dejar de cortar acá un momentico, a compartir la pantalla. Entonces, en el chat les voy a compartir mi correo por si, como les dije, si más adelante tienen preguntas o dudas, por ahí las pueden resolver. También les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen ya mismo, no se demoran nada. Ahí se las dejé en el chat. Es cortica, ¿cómo les pareció la capacitación? Y también el tercer enlace sería sobre el canal de YouTube que tenemos en la biblioteca, ¿cierto? Tenemos un canal de YouTube en el que estamos subiendo todas las grabaciones de las capacitaciones, incluyendo esta. Ahí también va a estar subida esta, por si desean volver a revivir todo esto que les acabo de decir. Si se les olvidó algo, pueden buscarlo ahí en ese canal de YouTube, que ahí va a estar subido. Pues si no hay preguntas, si no hay dudas, pues muchas gracias por la asistencia. Ojalá que les haya Jessica. servido bastante. Hola. Hola, Jessica. Jessica, muchas gracias por la capacitación. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuántos modos de ingresar a esa base de datos existen? ¿O solo es el de la página? Solamente es por la página o por, como les dije, campus.tda.edu.co, que es como en modo más directo. Ah, ok. Listo. Esa era mi duda. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan feliz tarde. Recuerden porfa la evaluación y si desean el canal de YouTube también.
Hola, una pregunta antes de irte. Ah, claro, dime. ¿El correo que debemos ingresar es el institucional o el personal El en la institucional. evaluación? Ah, El listo. la capacitación se llama bases de datos y al fin, y en la sede ponen Robledo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, feliz día, feliz tarde. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el jueves. Yo les comparto luego. el link de la otra capacitación. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias, hasta luego. feliz tarde. Hasta luego, chao. Muchas gracias.